Estimados alumnos, en esta ocasión revisaremos el tema de interacciones farmacológicas fatales. A modo de introducción, un caso clínico. Usted se encuentra de turno en un SAPU y llega una paciente de 70 años cuyos antecedentes son hipertensión arterial, dislipidemia, una fibrilación auricular persistente y un trastorno depresivo mayor. Está en tratamiento con enalapril, atorvastatina, amiodarona, tratamiento anticoagulante oral y amitriptilina. Acude por un cuadro de 7 días de evolución de disuria, poliaquiuria, y desde hoy está febril y con dolor en fosa renal. Del punto de vista hemodinámico, está estable, no tiene ningún signo de severidad. El examen de orina es compatible con infección. Evidentemente se trata de una pielonefritis. ¿Qué antibiótico le dejaría usted a este paciente? Probablemente muchos respondan en forma casi automática ciprofloxacino. Pero resulta que el ciprofloxacino y las quinolonas en general tienen una variedad de interacciones farmacológicas con varios de los medicamentos que toma esta paciente, prolongando el INR y prolongando el QT. Si usted le deja ciprofloxacino a este paciente, está aumentando su riesgo de hemorragia con eventos hemorrágicos fatales y aumentando la probabilidad de tener una torsión de puntas, una arritmia ventricular que puede desencadenar en fibrilación ventricular. Las interacciones farmacológicas están presentes en forma cotidiana. Las intervenciones médicas en general culminan con la indicación de un fármaco en el box de atención o en una receta. Y las interacciones deben estar siempre presentes en nuestra mente, sobre todo en los pacientes crónicos que tienen una gran polifarmacia. Entonces, las interacciones farmacológicas están presentes más de lo que uno sospecha. Ahora, no todas las interacciones tienen un desenlace fatal. La inmensa mayoría de estas tiene un desenlace fatal. Pero es importante conocerlas para poder así evitarlas. Las interacciones farmacológicas son potencialmente fatales, en general en relación a arritmias, y tienen además una alta morbilidad. Son absolutamente evitables, y al evitarlas depende del conocimiento que se tenga de ellas. El número de fármacos también se relaciona con la probabilidad de tener interacciones. Solo algunas, como ya hemos mencionado, pueden ser fatales. Y del total de interacciones, solo son detectadas por el personal de salud entre el 5 y el 15% de las interacciones. Son una importante causa de ingreso hospitalario. En Chile no tenemos cifras, pero según cifras internacionales, estos oscilarían entre 1 y 23% del total de ingresos. Tienen una alta tasa de reingresos. Y la farmacovigilancia está dado por las evaluaciones post-marketing y por los reportes de casos. Revisiones retrospectivas de ingreso hospitalario dan tasas de hospitalización de 1,73% del total de los ingresos debido a interacciones farmacológicas. Las interacciones más relevantes serían los glicósidos cardíacos, como la digoxina, antibióticos, psicotrópicos, anticoagulantes y analgésicos. Los diagnósticos más asociados con interacciones
son la hipertensión, la insuficiencia cardíaca congestiva, la fibrilación auricular y la insuficiencia renal. Y esto está dado porque estos son los pacientes que tienen una gran polifarmacia, que están en tratamientos crónicos, con medicamentos que entre sí muchas veces producen interacciones subclínicas, y que nosotros al añadirles un nuevo fármaco para una terapia acotada, podemos desencadenar una interacción grave. Estos pacientes cuando se hospitalizan tienen hospitalizaciones más prolongadas y que son de un mayor costo y con una mayor mortalidad. Las interacciones dependen directamente del número de fármacos que consume el paciente. Es así como la presencia de 2 fármacos se asocia alrededor de un 10% de interacciones. Un 40% se ve con 5 fármacos. Y sobre 7 fármacos podemos llegar a tener hasta un 80% de probabilidades de tener interacciones. Es importante manejar algunos conceptos de farmacología, tales como farmacocinética, los cuales incluyen la absorción, que depende de múltiples variables, como el pH gástrico, el contenido y el flujo sanguíneo. Las sustancias no ionizadas, por ejemplo, y las sustancias solubles en lípido difunden fácilmente a través de las membranas celulares, lo cual facilita su absorción. La distribución de un fármaco se refiere a la entrega de este a los tejidos y depende fundamentalmente de su unión a proteínas plasmáticas, siendo la porción libre, la no unida a proteínas, la que puede atravesar las membranas celulares para ejercer su efecto. La mayoría del metabolismo de los fármacos se produce a nivel plasmático, a nivel hepático, principalmente por el citocromo P450. La inhibición de estas enzimas es uno de los mecanismos más comunes de interacciones farmacológicas. El concepto de eliminación también es importante de tener. La eliminación principalmente es a través del clearance urinario. Cuando 2 fármacos utilizan el mismo receptor o causan un efecto fisiológico similar, la administración en conjunto de estos fármacos u otras sustancias pueden provocar sinergismo o antagonismo, lo que en la clínica se traduce como un efecto exacerbado, disminución o ausencia del efecto de una o ambas drogas. La absorción, como dijimos, se ve modificada por diferentes variables. El pH gástrico, por ejemplo, el ketoconazol requiere un pH ácido para disolverse y así absorberse. Entonces, la administración conjunta de ketoconazol y antiácidos o bloqueadores histaminérgicos o inhibidores de bomba van a disminuir la absorción de este fármaco, del ketoconazol. También la absorción de quinolonas disminuye con la administración conjunta de antiácidos. La absorción gastrointestinal de algunos fármacos puede ser disminuida cuando se administra con alimentos o fármacos que actúan como agentes alquilantes. Las concentraciones séricas de digoxina aumentan cuando se toman agentes anticolinérgicos, los que disminuyen la motilidad gastrointestinal. Es decir, tiene más tiempo en el intestino para ser absorbido. El porcentaje de unión a proteínas es muy relevante, sobre todo para fármacos con un estrecho margen terapéutico, tales como los anticoagulantes. El aumento incluso de pequeñas concentraciones plasmáticas puede producir serios efectos clínicos. El metabolismo fundamentalmente
se produce a nivel hepático. Existen alrededor de 30 citocromos P450, de los cuales los más relevantes son el 3,4-A y el 2D6, que son los que realizan más del 50% del metabolismo de los fármacos. Aquí hay una lista en que se enumeran varios de los fármacos que inhiben los citocromos. Es así como podemos ver inicialmente varios antiarrítmicos, varios antibióticos, antimicóticos y psicotrópicos. Estos son los principales fármacos que inhiben los citocromos P450. Por lo tanto, el administrar en forma conjunta 2 o más fármacos que inhiben los citocromos P450 hacen que la absorción y la biodisponibilidad de los fármacos sea más errónea, aumentando o disminuyendo la presencia de fármacos por sobre otro, teniendo efectos clínicos muchas veces impredecibles. En cuanto a la farmacodinámica, la sinergia, por ejemplo, entre los anticoagulantes y los antiinflamatorios no esteroidales. La administración en conjunta de estos dos grupos de fármacos aumenta los riesgos de hemorragia. Y lo que es más relevante, los riesgos de hemorragia fatales. Efectos antagónicos, por ejemplo, se ven con la administración conjunta de anticoagulantes y algunas verduras, como la palta, la cual disminuye la concentración de anticoagulación y así puede aumentar el riesgo embólico. Tenemos varias interacciones específicas dadas por los principales grupos de fármacos. La warfarina tiene interacciones con antiinflamatorios no esteroidales, sulfa, macrólidos, quinolonas y fenitoína. Los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina van a interaccionar con los suplementos de potasio y con la espironolactona. Y la digoxina, tanto con otros antiarrítmicos como con antibióticos macrólidos. En interacciones farmacológicas específicas, uno de los principales fármacos es la warfarina. Esta es un inhibidor de los factores de coagulación dependiente de la vitamina K y tiene un estrecho margen terapéutico. Se estima que con INR mayores de 4 aumenta en forma importante el riesgo de sangrado, sobre todo el riesgo de sangrado intracraneal, el cual ya se evidencia en el 2% de los pacientes tratados en forma crónica y que tiene una letalidad cercana al 77%. Es decir, cualquier interacción farmacológica en que se prolongue el INR, se prolongue el efecto anticoagulante, podemos tener episodios hemorrágicos con una alta letalidad. La warfarina, como ya lo mencionamos, interacciona con diversos antibióticos. Con el cotrimoxazol se produce una inhibición del citocromo 12,9, con una disminución del metabolismo y con un aumento del efecto anticoagulante. La combinación de warfarina y cotrimoxazol debe evitarse, y si es absolutamente necesaria la administración del antibiótico en presencia del anticoagulante, se debe realizar una estrecha supervisión y control del INR. La warfarina con macrólidos. También se ve una inhibición del metabolismo y del clearance de la warfarina, y esto también tiene un aumento del efecto anticoagulante. La administración conjunta también debe evitarse. El ejemplo del caso clínico, warfarina y ciprofloxacino. El ciprofloxacino inhibe el metabolismo de la R-warfarina
disminuye la actividad del citocromo 12-9, aumentando la porción de la S-warfarina. Todo esto conlleva a una prolongación del INR y un aumento de la tasa de hemorragias. Los grupos de riesgo serán los de siempre, los adultos mayores, con polifarmacia y con anticoagulación crónica. El inicio de la prolongación del INR se observa desde el cuarto o quinto día posterior a la administración del antibiótico. Como ya dijimos, la warfarina y los antiinflamatorios no esteroidales aumentan el riesgo de hemorragia. Los AINES por sí solos aumentan 5 veces el riesgo de úlcera péptica en los adultos mayores. Si se asocia con anticoagulación, esta aumenta en 13 veces. Y los pacientes que presentan hemorragia digestiva en presencia de anticoagulación y antiinflamatorios tienen una mortalidad intrahospitalaria que bordea el 10%. La fenitoína también interacciona con la warfarina, aumentando las concentraciones y efectos de ambos fármacos. Este mecanismo no está dilucidado, pero se cree que también tendría relación con el metabolismo a nivel hepático. La digoxina es un fármaco glicósido cardíaco que tiene un estrecho margen terapéutico, que su clearance es fundamentalmente renal. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y deshidratación se debe supervisar de manera muy cerca su administración. La combinación de digoxina y amiodarona aumenta la probabilidad de intoxicación digitálica por un mecanismo que no está dilucidado. La digoxina y el verapamilo tienen efectos sinérgicos, disminuyendo la velocidad de conducción del impulso. Claro que esta combinación aumenta el riesgo de bloqueos aurículo-ventriculares de alto grado. También la digoxina con los macrólidos, ya que estos últimos alteran la flora bacteriana intestinal, que es importante en la metabolización del digital. Al disminuir la flora, aumentaría los niveles plasmáticos de digoxina, aumentando la probabilidad de intoxicación digitálica. Los YECA y los suplementos de potasio y la combinación con espironolactona aumentan el riesgo de hipercalemia, con el consiguiente riesgo de arritmias ventriculares. Tenemos varias causas que producen prolongación del QT. Tenemos causas congénitas y adquiridas. Las adquiridas, principalmente, tenemos las farmacológicas, con largas listas de fármacos que prolongan el QT. Muchos de ellos de uso habitual en los servicios de urgencia o en las recetas que le dejamos al paciente. Las alteraciones hidroelectrolíticas también son importantes, teniendo un rol importantísimo la hipocalemia y la hipomagnesemia. También hay otras causas de prolongación del QT, como isquemia miocárdica, aumento de la presión intracraniana, hipotermia, etc. Los fármacos que prolongan el QT los podemos agrupar según las familias. Es así como tenemos varios antiarrítmicos que prolongan el QT y varios antibióticos del grupo de las quinolonas y macrólidos. Los antidepresivos tricíclicos y los antipsicóticos también son un grupo muy importante de fármacos que prolonga el QT. Es por eso que los pacientes que están en tratamiento con antiarrítmico o en pacientes psiquiátricos en tratamientos con psicotrópico, antidepresivo, resulta muy importante conocer la terapia y estar muy claro de qué fármaco es el que uno les va a dejar en forma ambulatoria. Aquí hay un ejemplo de un paciente en tratamiento antipsicótico
en que tiene un aumento de la dosis por su patología psiquiátrica. Al aumentar la dosis, comienza con palpitaciones. Y lo que presenta son salvas de torsión de puntas, una arritmia ventricular polimorfa. Esto puede gatillar una torsión de puntas finalmente y muerte súbita. Aquí tenemos un caso de un paciente con una alteración hidroelectrolítica asociado a fármacos que prolongan el QT. Podemos observar que el QT, desde el inicio de la Q hasta el fin de la T, ocupa más del 50% del espacio RR. Recuerden que el QT debe ser corregido según frecuencia cardíaca con la fórmula de QT corregido es igual al QT partido por la raíz cuadrada del RR. El intervalo QT es normal hasta 460 milisegundos en la mujer y 440 en el hombre. Aquí observamos una taquicardia ventricular polimorfa en torsión de puntas. Siguiendo con algunas interacciones específicas, tenemos varios fármacos que producen un síndrome serotoninérgico, que es una complicación potencialmente mortal, que se produce como resultado de la administración de fármacos o sustancias que aumentan la actividad serotoninérgica. Ejemplos de agentes serotoninérgicos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina, inhibidores de la monoaminoxidasa y otras sustancias como el éxtasis. El síndrome serotoninérgico es un cuadro que tiene una alta morbimortalidad. Se caracteriza por alteraciones neuromusculares y cognitivo-conductuales, asociadas a disautonomía. En la clínica, las alteraciones más frecuentes son las neuromusculares, que incluyen mioclonía, hiperreflexia, rigidez muscular y temblor. Las alteraciones cognitivo-conductuales pueden ser desde muy sutiles hasta la confusión, agitación y coma. Como conclusiones, las interacciones farmacológicas en primer lugar son prevenibles, solo dependen de poder conocerlas. Tienen una alta morbimortalidad. Las asociaciones más frecuentes son anticoagulantes, antibióticos, psicotrópicos y antiarrítmicos, especialmente en los pacientes con polifarmacia por patologías crónicas. Cada vez que indiquemos un fármaco, ya sea de administración en el box o en una receta, debemos estar muy seguros que estos no producirán una interacción farmacológica que amerite que el paciente vuelva a consultar a un servicio de urgencia o que el paciente muera. Estimados alumnos, les recuerdo que esta clase es complementaria al texto. Aquí hay parte de la bibliografía que se ocupó. Esperando resolver sus dudas en el foro, me despido. Muchas gracias.